Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar el tema de la conclusión de 312 prefectos de Pedro Castillo que podrían ser reemplazados. Pero lo cierto es que en estos momentos en la Comisión del Congreso de la República se está viendo la eliminación en la Comisión de Descentralización. Vamos a ver este tema, analizarlo a profundidad con el exministro del Interior, el señor Mariano González. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, María. Qué gusto saludarle. Estas designaciones de los prefectos y subprefectos, los cargos en sí, ¿deberían ser eliminados? ¿Deberían ser reemplazados? ¿Qué tanto ayudan en estas marchas, en estas protestas que se han registrado al interior del país? Realmente el cargo de prefectos y subprefectos hoy eh, creo que ya no solamente no son necesarios, sino que son nocivos inclusive para la gobernabilidad. Independientemente de la coyuntura, hay sendos informes, eh, tanto de inteligencia como informes periodísticos que nos muestran la participación de estas autoridades en distintas azonadas a lo largo de todo el país. En otras circunstancias, en otros tiempos, eran roles importantes cuando no existía aún la descentralización, pero hoy realmente inclusive colisionan con algunas, digamos, responsabilidades de autoridades electas por el pueblo, mediante el voto popular. En cambio, no nos olvidemos que los prefectos y subprefectos son designados a través de la Dirección de Gobierno Interior por cada gobierno de turno. En otros tiempos, insisto, eran cargos que ayudaban a la gobernabilidad. Hoy tienen un rol totalmente nefasto para el sistema democrático. ¿Cuál es ese rol que estarían cumpliendo los prefectos y subprefectos a nivel nacional? El rol que tienen hoy más bien es el servir como de un aparato político al servicio del régimen. Y eso lo hemos visto no solamente en el último tiempo con Castillo a la cabeza, en otros momentos también, pero principalmente con Castillo. Estos cargos fueron ocupados por personas inclusive comprometidas con actos muy reñidos contra la forma democrática, ¿no? Y también en su momento, también inclusive con personas que habían tenido vinculaciones al Movadef y a organizaciones cercanas a lo que fue antes Sendero Luminoso, ¿no? Y hay que ser categóricos en ello y creo que el Congreso de una buena vez debe suprimir el funcionamiento de los prefectos y subprefectos, ¿no? Sobre todo porque hemos visto que hemos llegado ya a la descentralización desde los gobiernos regionales y porque además hay una duplicidad de funciones, ¿no? Eso también hay que decirlo, porque no solamente es porque se trata de personas vinculadas al Movadef, sino porque también generan un gasto adicional al gobierno innecesario para muchos. Son casi 60 millones de soles los que han generado tan solo el año anterior, si no me equivoco. Así es, a eso me refería, ¿no? Que por un lado, digamos, en esta coyuntura, sí, podemos encontrar pues personas cuestionadas, vinculadas a Movadef y otros órganos de fachada, pero en general no ayudan a la gobernabilidad porque en muchos casos colisiona con las responsabilidades que ya tienen los gobiernos regionales y en algunos casos los mismos gobiernos locales, ¿no? Entonces, en conclusión, para mí creo que de una buena vez se debe suprimir, se debe anular de todo el sistema de la administración pública las funciones de los prefectos y subprefectos. En otras palabras, el Congreso creo que tiene una gran oportunidad de poner en orden y desaparecer prácticamente del mapa político a estas autoridades que no tienen ninguna razón de ser. Que con el reemplazo temporal, porque todavía este proyecto de ley para eliminar los cargos se tiene que discutir en el Pleno, no hay fecha aún, pero cree que con el cese temporal de estos 312 prefectos y subprefectos que van a ser reemplazados, es lo que nos han dicho, se vaya a calmar las marchas al interior del país, se vayan a calmar las protestas. Eh, no creo que sea suficiente. Hace falta muchas otras acciones por parte del gobierno,
Pero saludo esta iniciativa porque definitivamente sí va a ayudar, digamos, que conscientemente estos prefectos y subprefectos que asuman funciones estén bien notificados de que entran a un terreno de transición, a un espacio de transición en el cual se va a preparar justamente a la población y preparar también, digamos, el terreno para que pueda desactivarse formal y legalmente, ¿no? Pero hace muy bien el régimen actual de la señora Dina Boluarte en cortar de una vez pues con aquellas personas que sí tenían serios cuestionamientos y en todo caso designar momentáneamente pues a sus reemplazos, ¿no? Ahora, otro tema también es importante que tenemos que preguntarle y es sobre la actuación del ex ministro de Defensa, Walter Ayala, que él ha dicho que él no tiene nada que temer, que lo que ha pasado con los allanamientos y las detenciones a generales es parte de un show. Bueno, ha pasado un año ya desde que se habló de las irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas. Todos recordamos que los comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea denunciaron presiones tanto de Walter Ayala como también denunciaron de parte del propio presidente de la República. ¿Qué debería pasar con ese caso? ¿Cómo lo ve usted? Este es un caso muy, muy importante y emblemático donde se va a analizar, se va a investigar eh, las posibles irregularidades en ascensos. Pero hay que dejar bien en claro, si bien es cierto, hoy todos creo que estamos apostando por la gobernabilidad y por darle, digamos, el espacio necesario al nuevo gobierno y que de alguna manera haga lo mejor posible por recuperar la gestión pública, por recuperar la gobernabilidad, pero gobernabilidad no es impunidad. Es decir, si bien es cierto, creemos en que hay que dar un clima de gobernabilidad al gobierno de Dina Boluarte, pero necesariamente también tenemos que estar vigilantes y continuar con los trabajos de investigación que viene realizando tanto la Fiscalía de la Nación como el equipo especial de la policía, que lo digo con todo gusto, que creé en este año, en julio, y que están dando realmente muy buenos resultados. También he sido claro y categórico yo en decir que hay que hacer un reconocimiento muy especial a la Policía Nacional, que el día 7 de diciembre tuvo la valentía de capturar y detener en fragancia a Pedro Castillo y de ponerlo tras las rejas. Asimismo, con el dolor del corazón, también hay que decir que hay malos oficiales que manchan el uniforme. Y por eso la investigación que viene realizando el Ministerio Público es, digamos, totalmente acogida de derecho. Por lo tanto, debe continuar y los responsables tienen que pagar sus culpas ante la ley. Pero eso no puede mellar la moral de la policía, porque los malos oficiales tienen que ser castigados, pero los buenos oficiales, tanto personal subalterno como personal de oficiales, tienen que ser reconocidos. Y aprovecho para decir que Pedro Castillo fue detenido gracias a la acción de la policía, pero principalmente de su comandante general y del Comasgen, el general Angulo. Por eso es muy importante el trabajo que ha hecho nuestra policía. Así como hay buenos generales, también hay otros que lamentablemente manchan el uniforme. Y sobre esos generales, se hablan de dos en particular que están no habidos. Estamos hablando de Pedro Villanueva Nole y Javier Gallardo Mendoza, ex comandante general de la Policía Nacional. ¿Qué opina usted sobre eso? Yo tengo una preocupación ahí más, con todo el respeto también que se merece una institución, un poder importante del Estado, que es el Poder Judicial. ¿Desde cuándo está ese pedido en el Poder Judicial? Ese pedido no está desde el 26 de julio. Miren la fecha de la resolución, miren la fecha del pedido. Ese pedido ha sido realizado antes de la caída de Pedro Castillo. Esa resolución tiene fecha 12. Se ha ejecutado el 26. Pero en realidad, ese pedido fue realizado oportunamente. Por lo tanto, pasaron casi 20 días
Y eso creo yo que ha sido un factor determinante para que se alerten algunas personas, como el excomandante general de la policía, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son los detalles que alcanza la Fiscalía. Mientras tanto van a ir trabajando con lo que se tiene, pero seguramente habrá detalles reveladores. Muchas gracias, exministro González, por estar con nosotros. A usted, Mayra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, era entonces el exministro del Interior, Mariano González, que estaba analizando con nosotros este cese de los prefectos y subprefectos, cerca más de 300 a nivel nacional que dejan el cargo el día de hoy. Y bueno, mientras tanto hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que propone eliminar esos cargos por duplicidad de funciones. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.